Ser excelentes es dar al 100% con lo que tengo. No puedo ser excelente con lo que no tengo, pero con lo que tengo sí. Y ser excelente no es otra cosa que eso. Estar al 100%, dar el 100% con lo que tenemos. Que el día que nos venga a buscar el Señor o el día que estemos allá con Él, podamos llegar con toda la camiseta transpirada, ¿sí? Habiendo dicho, Señor, no me guardé nada, acá está todo lo que tenía para dar. Y eso es excelencia, transpirar la camiseta de acuerdo a las posibilidades que tenemos. No es el tema de hoy, pero habla la parábola de los talentos, de justamente en la Biblia, de eso. A cada uno le dio un talento o la cantidad de talentos conforme a la capacidad que tenía de administrarlos. Amado, si tenés algo dado por Dios, es porque tenés la capacidad de administrarlo, y no solo es administrarlo. Administrar no es solo tenerlo, guardarlo y cuidarlo. Administrarlo es tenerlo, guardarlo, cuidarlo y exportarlo, hacerlo producir, hacerlo dar el 100%. Así que yo te invito a que todo lo que el Padre haya depositado en vos, no midas cuarentena, no midas la circunstancia actual, seguilo dando al 100% de acuerdo a la capacidad que tenés, porque si el Padre te permite acceder a algo es porque tenés la capacidad de dar el 100% en eso. No te guardes nada, y toma esto más que como un consejo, como una palabra. Es el tiempo de no guardarnos nada, porque la manera de enfrentar cualquier tipo de temor es no guardarnos nada, ir, como dicen habitualmente los chicos, los jóvenes, y bueno, los grandes también lo hemos adoptado, es ir al frente, ¿sí? Dar todo lo que tengo, porque se me asignó todo para darlo todo, ¿sí? No se me asignó todo para guardarme, se me asignó todo para darlo todo. Así que, amados, es tiempo de vencer obstáculos, de vencer miedos, de vencer todo lo que hoy nos pueda estar deteniendo y salir a exportar, porque cuanto yo más exporto, más vivo estoy, más vida de Cristo se manifiesta. Esto no es un concepto humanista, estoy vivo, y cantamos todos, I will survive. No, amados, estamos hablando de que cuanto más yo exporto vida de Cristo, más vida de Cristo voy a tener manifiesta en mí. Así que todo lo que se nos entregó, amados, démoslo en la medida que el Padre espera que sea dado. Hoy tenemos una charla que hemos titulado Más allá del temor. No me quiero mover mucho para no quedar en penumbras, ¿sí? Cualquier cosa ustedes ahí escriban, no te vemos, bueno, no me ven, yo me corro, tengan paz. Y quiero que podamos desarrollar esta palabra, y quiero hacer referencia a dos cosas muy puntuales que decíamos antes de que termine el año. Antes de que termine el año, en la última reunión del año 2019, dábamos una palabra, y esa palabra se titulaba cómo iba a ser el lema para este año, ¿sí? Construyendo el escenario para la manifestación de Dios. Ese era el 2020. Así le pusimos, así lo titulamos, y así entendimos que Dios iba a trabajar en el escenario para su manifestación. Y el escenario para su manifestación no es otra cosa que nuestro corazón. Una vez que Él puede usar nuestra vida de escenario para su manifestación, nosotros somos ese canal que Dios necesita para expresarse en la tierra. Si Él lo puede usar, Dios lo va a usar. Si nosotros se lo prohibimos, Dios no lo va a usar. Es tan simple como eso. Ahora, lo que sí, hacíamos hincapié en algo. Dios edificaba su iglesia, pero también edificaba a cada uno de nosotros para ser parte de su iglesia. Y decíamos dos cosas muy puntuales en esa charla antes de que termine el año. La primera es que quienes trabajen en la construcción del escenario para la manifestación de Dios iban a ser expuestos. Iban a ser puestos en un lugar de exposición. ¿Para qué? Para que quien no ve, vea. Por eso hablábamos de que
ese es el nada oculto que va a salir. El Señor dijo, no hay nada oculto que no salga a la luz. Y Él no estaba hablando de que se vienen los encuentros de chusmerío para confesar pecados masivos. Yo voy a destapar todo pecado que está... No, Dios no habló de eso, el Señor no habló de eso cuando dijo que no hay nada oculto que no salga a la luz. Él de lo que hablaba era de que lo que estaba oculto, que era la iglesia, era el misterio escondido, iba a ser dado a luz, iba a ser puesto en alto. Esto lo ejemplificó en una parábola o en un ejemplo que él dio acerca del candelabro, ¿sí? Nadie que prende una luz la pone debajo de la mesa. Esto lo hemos hablado hace unos días, pero hacemos referencia porque viene a la cosa. Nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Él estaba hablando de que este misterio que estuvo oculto por generaciones, que era la iglesia, iba a ser manifestado, iba a ser puesto en alto, iba a ser puesto como una lumbrera, como una luz, un faro para que todos vean cómo vive estando en la luz. Y nosotros decíamos a final del año que Dios iba a poner a la iglesia en una posición de ser expuesta para que se vea, para que haya una luz, para que haya una guía. Y decíamos que iba a ser muy notorio quienes se dediquen a edificar y quienes no estén edificando la iglesia. Iba a ser muy notorio, y de hecho hoy día lo vemos, es muy notorio quienes estuvieron y están trabajando en la edificación y quienes no. Es muy notorio en cómo viven las personas, en cómo están atravesando esta crisis actual. Es muy notorio que quienes han sido o han sembrado sus vidas para la edificación de la iglesia, es muy notorio, nosotros lo vemos. Y las personas suelen acercarse a donde está la notoriedad, hacia donde está la luz. ¿Para qué? Porque este mundo necesita gente que la guíe, gente que la lleve a un entendimiento de dónde está la luz, porque estamos en un tiempo de oscuridad. Pero bueno, no me quiero detener ahí, es para recordar, ¿sí? Amados, Dios hace notoria a su iglesia en el tiempo, en todo tiempo quiere hacer notoria a su iglesia, pero en el tiempo de crisis. Tiempo atrás hablamos que venía una gran decepción mundial, que los líderes de las naciones no sabían qué hacer ya, y acá estamos, trabajando para que sea notoria la voz de la iglesia, en un tiempo en el cual las personas están tremendamente decepcionadas, angustiadas, con miedo, recluidas por causa de que los gobernantes no saben para dónde salir. Hay una decepción mundial y la iglesia está siendo puesta de manifiesto. Todo lo que se está trabajando en tu interior y en el mío es porque la iglesia tiene que ser expuesta para ser esa luz que el Padre necesita que sea y que podamos llevar a las personas al único lugar donde el Padre las está llamando, que es a Cristo. Y lo segundo que hablábamos es que el 2020, por causa de que tenemos la responsabilidad de alumbrar, pero de alumbrar no como queremos, sino de acuerdo a la luz que se nos dio para alumbrar, de acuerdo a esa responsabilidad, Dios iba a trabajar en creencias que tenemos muy arraigadas, en las creencias personales más arraigadas. Dios iba y va a continuar trabajando, porque la creencia es un mecanismo de auto boicot para que no resplandezca la luz de Cristo, para que la luz del Evangelio no resplandezca en nosotros y desde nosotros. Por eso, amados, hablábamos que Dios iba a trabajar muy profundamente en desarraigar creencias. Las creencias generan falsas expectativas sobre Dios y sobre todo lo relacionado con Dios. Las creencias generan una figura de Dios que no es la que refleja
la palabra, la que no es la que refleja el Señor. Yo voy a tener tantas maneras de ver a Dios como creencias tenga incorporadas sobre Dios. Pero hay una sola manera, dijo el Señor, y es a través del Hijo que podemos ver al Padre. Si yo intento verlo por las creencias, voy a verlo difuso, voy a verlo de una manera prácticamente oscuras. Entonces lo que voy a reflejar es oscuridad. Por eso hay personas que tienen el vocabulario correcto, pero reflejan la luz incorrecta, o no reflejan luz. ¿No conoces esas personas que cuando hablan bien, hablan lo que tienen que hablar, pero es solo un lenguaje, no hay sustancia? ¿Y por qué no hay sustancia? Porque hay más creencia que luz. Por eso el Señor Jesús, y más adelante lo vamos a desarrollar un poquito mejor, lo primero que se ocupó de hacer cuando caminó la tierra fue derribar todo tipo de creencias sobre Dios. Todo tipo de creencias sobre Él mismo. No olvidemos que en esa época se esperaba un rey que venga con un ejército, derroque a Roma e instaure a Israel como una potencia mundial. Sin embargo, Él les venía a traer un reino espiritual, un reino que conquistaba desde adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. No daba paz externa, daba paz interna, porque si hay paz interna, todo conflicto, toda guerra externa no va a poder perjudicar esa paz. Cuando yo logro romper una creencia, o sea, la palabra es el instrumento que usa Dios para romper la creencia. Cuando yo rompo una creencia, rompo todo un sistema de funcionamiento de vida. Esto lo hablamos hace más de 6 meses. Cuando yo rompo una creencia, rompo todo un sistema de funcionamiento de vida. Y cuando yo rompo el sistema de vida, un sistema de funcionamiento de vida, rompo un gobierno que me hace funcionar desde esa manera. La creencia crea un sistema, el sistema crea un gobierno, y el gobierno, ¿sabés lo que crea, amado? Una cultura, una manera de vivir. Y si se cae la cultura, ¿qué hace la cultura? Es un sistema de culto, pero no culto a Dios. Es culto a dioses que no son Dios. O sea que si yo rompo la creencia, rompo un sistema de gobierno, y si rompo un sistema de gobierno, rompo la cultura que me hace adorar a otros dioses que no son Dios. Por eso es tan importante empezar por la raíz. Muchas personas quieren empezar por solucionar el problema. Hay personas que tienen muchas situaciones de problema. Yo tengo muchas deudas, me voy a poner a ordenar las finanzas porque tengo que ordenarme para las deudas. Amado, arrancá. Amado, amada, arrancá por el lugar de la creencia. Porque si yo tengo una deuda impagable, es porque en algún punto hay una creencia que me llevó a estar en ese lugar. Lo que tenga que romper, no tengo que romper primero lo que se ve, tengo que romper lo que no se ve. Y lo que no se ve habitualmente es una creencia. La creencia me hace vivir en un sistema de gobierno que me lleva a dar un fruto. La pregunta que yo tendría que hacerme, y la hice allá por finales del año, ¿de dónde saqué esta creencia? O sea, ¿por qué creo de esta manera? ¿Quién me enseñó a creer de esta manera? ¿Dónde aprendí a creer de esta manera? ¿Dónde aprendí que Dios es así? ¿Dónde aprendí que el sistema cristiano funciona así? ¿Dónde aprendí? Hoy estamos viendo que muchas de las cosas que a personas las tenían como santas y sagradas se han caído a pedazos. Amado, hay gente que creía que el altar era un pedazo de madera donde se subía gente a cantar y a hablar, y hoy se dan cuenta de que no era así. ¿Y dónde está esa creencia? Hay personas que creían que congregarse era estar todos reunidos en un lugar. Sí, eso es parte de una congregación. Pero, amado, la congregación de los santos, la iglesia del Señor congregada en su nombre, no tiene nada que ver con un edificio.
El edificio sirve como herramienta para poder divulgar y proclamar la palabra, y es bueno el edificio para poder estar juntos. Hoy muchos extrañamos esa comunión dentro del edificio, pero la realidad, amado, que congregarse no tiene que ver con un edificio. Congregarse es en su nombre, es bajo el gobierno de una palabra. La congregación de los santos no tiene nada que ver con la congregación de los santos metido adentro de un edificio. La congregación de los santos es la congregación de las personas que creen en la palabra y son gobernados por ella. Y aunque no se vean, aunque estén a la distancia, actúan en común, actúan en el vínculo de la paz, actúan en amor, entienden el vínculo del Espíritu, entienden el estar unos orando por los otros, entienden que no se necesita un edificio para estar juntos, entienden que cuando estamos separados es cuanto más juntos tenemos que estar en el Espíritu. Esa es la congregación. Pero bueno, son todas creencias, son todas, que hay gente que creía que si no se tocaba música no podía empezarse una reunión. Qué bueno por los músicos, los amo, los extraño un montón, extraño nuestros amados músicos y cantantes de abundante gracia, extraño estar parado ministrando juntamente con ellos, pero bueno, amados, la realidad es que hoy nos damos cuenta de que todo eso era parte, pero no era fundamental, que lo fundamental siempre fue, es y será su palabra, porque cuando su palabra es fundamental, y hablábamos el domingo de lo prioritario y lo urgente, cuando su palabra es prioritaria, todo lo demás, todo lo que sea necesario para que la palabra se exprese, se añade. Si es una cámara, se añade una cámara. Si es un micrófono, se añade un micrófono. Si es música, se añade la música. Si es una computadora, se añade una computadora. Si es dinero, se añade el dinero. Si es salud, se añade la salud. Si son días de vida, son días de vida que se añadirán. Así que paz. Acá lo importante, lo que Dios ve como importante, es que su palabra prolifere por sobre toda creencia que podamos estar teniendo nosotros. Creencias. Por eso tengo que preguntarme de dónde saqué esta creencia. ¿Por qué, amado? Porque creencia es algo que a mí me da seguridad. Toda creencia me da seguridad. Y seguridad en una creencia me da una posición. O sea que podemos graficar una creencia como un escalón en el cual yo me paro. Y es un escalón firme desde mi óptica. No así desde la óptica de Dios. Toda creencia es endeble, por eso Él dice, todo pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces, nosotros tenemos que ver que una creencia es algo que nos está dando una posición. Lo que hacen las creencias es darnos una seguridad que nos da una posición. Muchas personas reemplazan la verdad y toman las creencias para no perder la posición en la que están. Algunos a ese tipo de personas los llaman tercos, yo no lo voy a hacer, ¿sí? Esos algunos por allá, algunos carnales le dicen terco a ese tipo de personas. Amados, muchas personas toman puestos, toman lugares, toman determinada educación, toman determinados principios de vida que le dieron y eso los tienen como posición, los tienen como escalón, como lugar donde estar parados, están firmes ahí. Pero ¿qué pasa? Eso choca contra la verdad. Cuando viene la verdad dice esto no va. Entonces las personas, por temor a perder una posición, rechazan la verdad. Si estarías acá, te diría que digas conmigo desde acá. Pero como no estás acá, te voy a decir, decí conmigo igual ahí en tu casa. Y si querés escribirlo acá, te estamos mirando. Estamos viendo quién escribe y quién no escribe. Toda seguridad reemplaza el temor. Y vos, si analizás esto, es casi una obviedad. Porque cuando estoy seguro de algo, no tengo temor. Entonces, toda seguridad lo que hace es reemplazar un temor. Eso es lo que hace la seguridad. Reemplaza un temor. ¿Vos querés generar control? ¿Querés generar un temor
para controlar una sociedad, para controlar un grupo de personas, para controlar un país, para controlar algo, bueno, genera inseguridades. Porque las inseguridades son temores. ¿Y para qué se generan las inseguridades? Para luego generar seguridades. ¿Basadas en qué? En creencias. Es un sistema, amados, altamente manipulador. Es un sistema manipulador y tremendamente mentiroso. Porque ese sistema usa 3 tipos de temores. Utiliza los temores pasados, utiliza los temores presentes y utiliza los temores futuros. Amado, hoy estamos ante una pandemia muchísimo más grande que la que produjo el COVID-19. Es la pandemia del temor. Esa es más grande que la del COVID-19. Es una pandemia que ataca las emociones. No es casualidad que cuando esto comenzó, a vos y a mí, los medios de comunicación nos hayan bombardeado con el mayor de los temores que tiene la mayor cantidad de personas. Y es el temor a la incertidumbre de lo que ocurrirá en el futuro. Pero también nos atacaron con temores pasados. Y ahí empezaste a ver las pandemias. Todos somos ahora expertos en las pandemias que hubo a lo largo del siglo pasado y principios de este siglo. Pero también es una incertidumbre a qué ocurrirá en el presente. Querés generar temor, genera inseguridades. Cuando alguien logra generarte inseguridades y te mete en el temor, ese alguien estableció un sistema de vida en vos, estableció una creencia. Y esa creencia establecida va a conectar con lo externo, va a conectar con todo lo que está ocurriendo. Yo no digo que no tomemos medidas precautorias, tomemos medidas precautorias, pero el temor no puede gobernarnos, porque nosotros tenemos un Dios muchísimo mayor que ya venció sobre esta pandemia. Yo quiero darte una palabra antes de continuar. Amados, Dios nunca dejó de construir el escenario para su manifestación. No hay pandemia que detenga la construcción del escenario para la manifestación de Dios. Y ¿sabes qué? Nosotros somos una generación llamada a construir una parte de ese escenario que es determinante. Y acá te la jugás o me la juego. ¿Creer o no creer? Si vos crees que sos un constructor y sea la primera vez que escuchás esta palabra, o una palabra como esta, nunca te pusiste delante de una cámara a ver un predicador, amado, no importa si sos nacido de nuevo o recién, o hace años o no hace años que estás en Cristo. Yo quiero decirte que Dios nunca dejó de edificar su escenario, el escenario para su manifestación, y que a esta generación le dio una medida para la edificación de ese escenario. Y Dios no se va a detener. Pero esto se cree o no se cree. El que cree seguirá construyendo y será indetenible. El que no cree se detendrá por causa del temor. Y el temor lo va a avasallar. Ahora, el que cree, si creo, ese creer marcará la diferencia de cómo yo encare el resto de mis días. A partir de hoy podés posicionarte y decir, yo soy parte de la generación que está construyendo una medida del escenario para la manifestación de Dios. ¡Wow! Y esto a mí, como decíamos recién, me va a añadir recursos financieros, me va a añadir salud, me va a añadir días de vida, me va a añadir familiares que se sumen a esta edificación. Amados, va a haber un proceso, seguramente, como todos atravesamos procesos internos, pero nada va a poder detener este trabajo que estamos haciendo, los hijos. Pero también yo puedo decidir detenerme, parar. La creencia me puede infundir un temor que me haga detenerme. Yo he visto en estos días y he hablado con muchas personas, y por eso creo
tener la posibilidad de decir abiertamente esto que voy a decir. Hasta acá, Dios a los edificadores los suplió en todo. A quienes continuaron edificando, a quienes trabajaron en la edificación y a quienes son gobernados por la palabra de verdad, aunque quieran hacerse los rebeldes con la palabra de verdad, pero son gobernados. ¿Viste esas personas que dicen, no quiero, pero al final después están? Bueno, amados, aún esas personas, Dios no dejó de suplirles. No les dejó ningún resquicio sin ser suplido. Y te voy a decir algo, y lo va a seguir haciendo. No vas a tener necesidad de nada si vos estás trabajando en la edificación. Pero yo te voy a dar una palabra: soltá toda creencia. Soltá toda. Hoy es una noche, tarde noche ya, son las 8:15, de determinar soltar toda creencia. Porque ahora te voy a explicar con mayor profundidad lo que hacen, la conjunción, la unidad entre el temor y la creencia. El temor y la creencia están unidos así. Es muy fuerte el vínculo que se genera. Yo, si estoy posicionado en mis creencias, voy a estar viviendo en un ciclo vicioso. ¿Vieron los famosos círculos viciosos que se dicen? Los círculos viciosos no son grupos de personas que se juntan a jugar al póker o a consumir sustancias. Bueno, esos son otros círculos viciosos, pero no vienen al caso. Amados, los círculos viciosos son los que vive mi alma constantemente por causa de las creencias. ¿Sabés cómo empieza a vivir? Recordá, el sistema manipulador lo que va a hacer es generar sobre las creencias la posibilidad de que nosotros digamos: tengo miedo, tengo temor, me corro. Si yo estoy posicionado en mis creencias, voy a entrar en este círculo vicioso. Y el círculo es miedo, inseguridad, y después va a aparecer alguien que diga: oh, acá te doy seguridad. Miedo, inseguridad, seguridad. Miedo, inseguridad, seguridad. Eso es lo que hace el círculo vicioso cuando yo estoy posicionado en una o más creencias. El temor nos pone automáticamente en siervos de lo que tememos. Siempre el temor. A lo que le tengo temor, yo soy siervo. Y siempre va a aparecer una creencia salvadora que me saque de ese temor. Siempre va a aparecer una creencia salvadora que me saque de ese temor. ¿Para qué? Para que yo siga sirviendo a ese temor. Porque te repito, las creencias nos meten en un circuito de temor, inseguridad, seguridad. Pero la seguridad no basada en Dios, basada en la creencia. Algunos tienen, o puedo decir tenemos, porque uno no tiene todo solucionado, algunos tenemos creencias que creemos que son Dios, pero si a los tiempos me genera temor, al tiempo me genera inseguridad, es que nunca estuvo Dios en el asunto, sino que lo que hubo fue una creencia sobre Dios. Esa creencia salvadora de la que hablábamos recién, que nos saca del temor, que nos saca de esa situación de temor, conecta siempre con algún salvador externo. La creencia salvadora siempre va a conectar con un salvador externo. Ese salvador externo pueden ser personas, pueden ser recuerdos, puede ser religión. Amados, toda creencia salvadora, y espero ser claro, ser específico, toda creencia que me trae, wow, me salvé, salí del temor, salí de la inseguridad. Tengo una cosa es creer, otra cosa es tener una creencia. Toda creencia siempre me termina hundiendo más, aunque me dé apariencia de seguridad. Es un escalón que no está bien clavado. ¿Nunca te paraste en un escalón que no está bien clavado? Y empieza. Al principio, te parás, pero después se empieza a mover y empieza a perder la seguridad.
Y cuando empezás a perder seguridad viene el temor. Y es todo un círculo vicioso. Por eso esa creencia salvadora siempre va a conectar con un salvador externo, y ese salvador externo puede ser una persona, puede ser una situación del pasado, puede ser un recuerdo, puede ser la religión. Amado, después de eso, el temor a perder termina haciendo el resto. La creencia no es otra cosa, no me produce otra cosa que no sea temor a perder algo. Ahora, ¿cuál es nuestra posición? Nosotros en Cristo no estamos en una posición de creencia. Nosotros en Cristo estamos en una posición de perfecto amor. Y dice la Escritura que en el perfecto amor no hay temor. Por eso, la misma Escritura dice, acérquense confiados al trono de la gracia. Dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Dice confiadamente, amados. Ahora, ¿qué pasa? Las personas, por no soltar la creencia, no se acercan confiadamente al trono de la gracia, porque dice que es el trono de la gracia para hallar oportuno socorro, tu socorro. Dijo el rey David, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? La creencia era que el socorro estaba ahí en los montes, que era lo más alto. Vamos a orar a los montes y acá Dios nos va a escuchar mejor. Y David dice, no, ahí tampoco. Y después David dice, no, yo no puedo estar basado en una creencia. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Por eso dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Yo no sé qué hiciste, qué dejaste de hacer o qué te pasó en la vida, pero yo te garantizo que si te acercás confiadamente al trono de la gracia, vas a hallar oportuno socorro para toda situación que estés atravesando. Por eso, no resuelvas por creencia, resolvé por la palabra, resolvé por el trono de la gracia. Ahora, ¿qué hace la creencia? Acercaos confiadamente al trono de la gracia. Y viene la creencia y dice, sí, pero, amado, las creencias suelen ponerle coma y punto suspensivo a donde Dios puso punto final. Cuando Dios dijo punto final, no dijo punto aparte, seguimos en el otro párrafo, vamos a ver qué hago con ustedes. No, Él, consumado es. En mí murieron todas las creencias, dijo el Señor. Vengan Él no dijo, tengan una creencia sobre mí. Dijo, basta, porque las creencias traen temor. Las creencias traen aparejado temor. Amado, yo te voy a dar una creencia y la voy a tratar de desarrollar en este tiempo que queda. O un ejemplo de creencia. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esto para nuestras vidas? Y para nuestras vidas, o has escuchado para otros. Amado, ¿cuántos hemos escuchado? Para ser alguien tenés que estudiar. O has escuchado, tenés que ser alguien en la vida. ¿Cuántos de nosotros hemos sido metidos en temores por causa de estas creencias? ¿Sabes cuánta gente no sabe de tomar decisiones porque lo metieron en un tenés que ser alguien en la vida? O estudiar para ser alguien en la vida, entonces la persona no llegó a estudiar y dice, bueno, entonces no soy nadie. Amado, si te dijeron estudiar para ser alguien en la vida, tenés que ser alguien, empezá a sacarte esos motes, esas creencias de vos, porque eso te ató al temor. Y yo te voy a decir a qué temor te ataron. Te ataron al temor de que si no sos alguien, no tenés valor. Y es el temor de que nadie te va a valorar. Por eso tenemos tantas personas buscando satisfacerse con cualquier cosa, porque la creencia es que si no sos alguien, no tenés valor. Y como no tengo valor, bueno, buscaré algo o alguien que me haga sentir con valor. Pero si no lo encuentro, no importa, soy tan porquería que me merezco lo peor. Y viene Dios y te dice, acercaste al trono de la gracia. Y dice, pero ¿cómo me voy a acercar si yo no tengo valor? Es que de eso se trata. No tenemos valor en sí mismo. Él ya nos dio un valor. No necesitas tener... Moría el miedo de tener un valor por ser alguien. Ya sos alguien. Ya sos alguien. Lo iba a decir más adelante, pero tenía ganas de decirlo ahora. Entonces, amado,
La persona que busca ser alguien por temor a perder valor, porque una creencia le incorporaron y le dijeron tenés que ser alguien en la vida, esa persona termina de dos maneras, o frustrado o engreído, o las dos. Un engreído frustrado, es lo peor que podemos encontrar, por él, ¿no? No por nosotros. Pero termina o frustrado o engreído. Termina frustrado esa persona porque si no consigue ser alguien de la manera que le dijeron que tenía que ser alguien, esa persona termina destruida porque no lo consiguió. Termina frustrada. Y ahí es donde a veces aparece el púlpito como última oportunidad de ser alguien. Yo conozco muchas personas que quieren ser predicadores o pastores porque es la última oportunidad que tuvieron o que tienen de ser alguien en la vida. Amados, entenderíamos todos que ya somos alguien, que portamos a Cristo. No éramos nada, no éramos nadie, pero a Dios se le ocurrió que seamos alguien, que seamos el transporte de Cristo. Si pudiéramos entender, y yo oro para que esto no sea un conocimiento de creencia, sino que se te revele, vas a perder el temor a que si no sos alguien, no tenés valor. Pero después está quien termina como engreído, porque todo valor humano es arrogante. Todo valor que me doy yo mismo es un valor arrogante. La persona arrogante no es una mala persona, aunque lo parezca, sino que es una persona que se da valor a sí mismo, porque en el afán de ser alguien se tiene que dar valor. Es una creencia. Es una creencia. Yo he visto muchos jóvenes perderse. Y cuando hablo de perderse no estoy hablando de que no están en las congregaciones nada más. Los he visto perderse porque creen que no tienen valor, porque no calificaban para lo que les decían, los estándares que les decían que tenían que calificar para dar valor. Amado, Dios te dio un valor. Y esto no es humanismo, esto es el valor de hijo, el valor de portador de Cristo, el valor de edificador del escenario para la manifestación de Dios en la tierra, en Cristo. Así que si estás ahí, tenés a tu hijo, a tu hija, decítelo vos mismo, mirate al espejo si estás solo, a tu esposo, a tu esposa, con quien estés, primero decilo de vos mismo. Yo no necesito que me den valor, yo ya soy alguien. Y después decíselo a quienes tenés alrededor. No necesitas que nadie te dé un valor, nadie te tiene que calificar con un valor, porque ya te calificó Dios. Ya tenés un valor, ya sos alguien en Cristo. El problema es que el hombre, al no vivir en Cristo, vive con esta luz apagada, y al tener esta luz apagada, el hombre que vive con creencias, el que no vive en Cristo tiene la luz apagada, y el que vive en Cristo, pero vive en creencias, opera en creencias, tiene un obstáculo delante de la vista que no le permite ver el valor que tiene en Dios, y por eso busca que otras cosas, situaciones, le den valor, palabras que dice, maneras de hablar. Amado, no necesitas ni un lenguaje, no necesitas nada. El valor, no, Dios no te va a dar más lenguaje, saca lenguaje. Dios no te va a dar más valor porque estés en un curso de pastor, ni menos valor porque estés en la facultad, ni más valor porque seas catedrático, ni más valor porque seas empresario. Para Dios somos todos santos y nos dio el valor a través de la redención. La pregunta que yo me debería hacer es, por causa de la creencia, ¿a qué temor me ataron? ¿O a qué temor me até por creer a la creencia? ¿A qué temor me até? Porque algún temor me ató la creencia. Y si yo puedo encontrar esta respuesta, que está, porque dice la Escritura,
que nadie sabe las cosas del hombre si no es el Espíritu del hombre, pero también dice nadie sabe las cosas de Dios si no es el Espíritu de Dios. Está hablando que cuando la palabra viene, el Espíritu nos revela, nos muestra. Así que tu oración sería muy bueno que sea: ¿a qué temor me ataron? ¿A qué temor me ataron? ¿A qué temor estoy atado? Porque ahí están, amado, muchas de las respuestas de cómo y por qué vivimos como vivimos. Dice la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 8. Vamos a leer la Biblia, la palabra hispanoamericana. El apóstol Pablo viene diciendo una serie de cosas. Yo te recomiendo que lo leas todo, pero quiero hacer hincapié acá. Dice: más aún, sigo pensando que todo es deleznable, o sea que nada sirve para nada, en comparación con lo sublime que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él renuncié a todo y todo lo estimo por basura con tal de ganar a Cristo. El apóstol Pablo es muy claro. Mi amado, yo te llamo a la reflexión en esto, porque estimar todo por basura en función de ganar a Cristo es más que una frase, es más que una enseñanza para una predicación. Estimar todo por ganar a Cristo es una palabra aniquiladora de creencias. Si yo logro ver esta palabra por el espíritu y no por la letra, esta palabra, este texto es aniquilador de creencias. La revelación del texto, hecho palabra, aniquila toda creencia. Porque la palabra lo primero que hace siempre es aniquilar creencias. Yo recién les comentaba, cuando el Señor Jesús caminó la tierra, lo primero que hizo fue aniquilar creencias y después se dio a conocer. Pero primero hubo que aniquilar creencias. Si no, Él no hubiera podido ser conocido como el Padre necesitaba que sea conocido, como el Cristo. Podría haber ido a la cruz y resucitar, pero si las creencias no estaban pulverizadas, o por lo menos dominadas y gobernadas, iba a ser muy difícil que la gente crea. Siempre la palabra aniquila creencias, porque toda creencia viene con temor a perder esa creencia. Las creencias generan temor, vienen con temor intrínseco, con temor agarrado. Si vos podrías ver, una creencia se aferra al temor de una manera tal que son indisolubles, no se pueden separar la creencia del temor. Por eso cuando yo le creo a una creencia, no puedo creer en Dios. No es que Dios no me deje creer y porque Dios se enoja porque yo tengo una creencia. No, es que la creencia no me permite creer en Dios. Cuando el apóstol Pablo dice esto, yo lo interpreto de una sola manera. Este texto, por Él renuncié a todo y todo lo estimo como basura con tal de ganar a Cristo. Esto es darnos una orden a nosotros mismos. Es decirnos: Fernando, no hay seguridad en ninguna creencia. La creencia te va a llevar a tener seguridad en ella, no en Dios. No hay seguridad en ninguna creencia. Toda creencia me va a aferrar a ella y yo voy a vivir en el temor de perder la creencia. Esa persona que dice: está bien lo que vos me decís, pero yo, y ahí está la creencia. Entonces nunca esa persona puede aferrarse a la palabra y por eso vive en oscuridad, con un obstáculo en los ojos, viviendo de esa manera, actuando de esa manera, con ese obstáculo sigue viviendo. Y al vivir de esa manera, hace nulo el poder de la palabra en su vida. No es que la palabra no tenga poder, pero hace nulo en su vida el poder de la palabra. Toda creencia me va a aferrar a ella. Es como que se prende a mi alma. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros tenemos tendencia a aferrarnos a creencias, por más nocivas, por más lastimosas que sean a nosotros. A ver, amado, para que te lo grafico, para graficártelo de alguna manera,
Aferrarse a una creencia es aferrarse a un cactus, porque es lo único que va a hacer que yo no me caiga del terreno que se abrió. Yo voy caminando por un terreno y hay un terremoto, y lo único firme en ese lugar es un cactus. Yo te quiero decir que si te aferras al cactus, te va a cortar todo, o por lo menos te va a pinchar y vas a sangrar. Ahora, ¿qué hace la creencia? Vení, aferrate, no importa que sangre, no importa que duela, quédate acá, porque acá está un terreno seguro. Y si vos buscás tu seguridad en la creencia, vas a estar aferrado a algo que lo único que va a hacer más tarde o más temprano es lastimarte. Pablo dice, por él renuncié a todo y lo estimo como basura con tal de ganar a Cristo. Y a mí me interesó muchísimo ese término, ganar. Porque la realidad es que yo no puedo ganar a Cristo. Cristo me ganó a mí en la cruz. Me arrebató de un lugar y me puso en otro. O sea, Él me ganó. Entonces yo me puse a buscar y digo, ¿cómo puede ser que Pablo diga ganar a Cristo? Y a veces uno habla de estas cosas y las dice y pasa de largo. Y cuando entendemos que la etimología del término ganar, la palabra es en el griego kerdaino. Y kerdaino es sacar provecho, o sea, sacar ganancia. Es un término que se usaba para comercializar, un término mercantil, un término del comercio. Pablo siempre hablaba, actualizado, para que lo entiendan quién es el público destinatario de sus palabras. Y es un término mercantil que significaba comerciar un bien por otro. O sea, es el intercambio de algo mediocre o bueno por algo mejor. Eso era ganar. Cuando Pablo dice de ganar a Cristo, está diciendo intercambiar todo lo que soy por lo que Él es. Y ahí empieza a vivirse Cristo en mí. Es morir a todo lo que tengo como creencia. Y si ustedes leen todo el capítulo 3 de Filipenses, se van a dar cuenta que es una carta de muerte a las creencias, de abandono de creencias. Es suelto por algo mayor, por algo mejor. Ahora, el temor a perder, que es lo que genera la creencia. La creencia viene con un temor a perderla incorporado. El temor a perder algo, recién decíamos que la palabra creencia habla de un temor a perder. Amado, la creencia, el temor a perder, me va a hacer rechazar la palabra de Dios, me va a hacer rechazar la palabra de verdad, la verdadera libertad. Porque la libertad no está en lo que yo creo que es la palabra. La libertad está en que creo la palabra. Porque a veces la palabra no la puedo ver en toda su totalidad, pero yo me sujeto a lo que no veo en función de que eso que no veo sea lo poderoso y no lo que yo veo. Porque lo que veo a veces se termina transformando en una creencia. Entonces la creencia, el temor a perder algo, me va a hacer rechazar la palabra de verdad. Me va a hacer vivir en esclavitud. Por eso conocerás la verdad y ésta te hará libre. Y cuando habla de verdad, hablaba de sí mismo el Señor, porque dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces él hablaba de sí mismo. Es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice el último libro de la Escritura, que es Apocalipsis, en el 21:8. A mí me llamó la atención la clasificación que hace el escritor. Porque Juan habla de los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos. Tendrán su parte en el lago que arde fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso lo podemos analizar otro día. A mí lo que me llama la atención, que esta clasificación no arranca con los pecados más comunes que nosotros podemos ver u oír o conocer, por decirlo de alguna manera. Esta clasificación arranca diciendo, pero los cobardes
e incrédulos, y ahí arranca. Cobardes e incrédulos. Entonces yo me detuve, porque digo, ¿cómo puede ser que Dios rechace a una persona que tiene miedo? Algo normal, es una emoción de los hombres tener miedo. Recuerden, hablamos de la batalla de las emociones en los primeros días de cuando comenzaba recién la cuarentena, y hablábamos en función de eso. Les recomiendo volver a esa primera predicación, a esa primera charla. Pero más allá de eso, digo, ¿cómo puede ser? Dios no es malo, Dios no es injusto, acá hay algo que no me cierra. Entonces me fui a buscar qué significaba este cobarde. Porque no habla de un cobarde, yo digo, Dios no puede hablar de un cobarde que le tenga miedo a algo, todos tenemos algún miedo. De hecho, en un punto el Señor dice, cuiden vuestra salvación con temor y temblor. O sea que o hay una contradicción o acá hay algo que yo pasé de largo y no entendí. Y la palabra cobarde viene de deilos. Y deilos es miedo a las pérdidas. Se refiere a un miedo excesivo a perder. ¿Pero a perder qué? Algo que Dios me pida que pierda. Cobarde no es el que tiene miedo a algo. Cobarde es el que huye de la verdad por tener miedo a perder lo temporal. Si ustedes tienen una Biblia, fíjense lo que pasó con Esaú. Esaú no tuvo oportunidad de arrepentirse, porque él prefirió lo temporal, y no estamos hablando de alguien que comete un error, estamos hablando de alguien que rechaza deliberadamente la verdad por temor a perder lo temporal. Ese es el cobarde, es el joven rico, que lo tenés ahí en cualquier Biblia, está la parábola del joven rico. El Señor habló con él le dijo que era casi perfecto, un poco más muere el joven rico, va a la cruz en vez del Señor Jesús, por de todo lo bueno que era él. Pero el Señor le dice, mató, buenísimo, como lo dicen los pibes, mató. Bueno, lo decíamos los pibes en los 80. Buenísimo, te felicito, que tenés todo solucionado. Ahora, anda y vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres. ¿Saben qué creencia le estaba matando el Señor? La creencia que había en esa época de que cuanto más dinero tengo, más cerca, más santo soy, hay más bendición sobre mi vida, hay más Dios sobre mí. Tengo más de Dios porque tengo más. Él le estaba matando esa creencia. Entonces él dijo, no, si vendo todo voy a parecer a alguien que es un pecador. Y la creencia lo hizo agachar la cabeza e irse triste, porque no, por causa de la creencia, no obedeció a la palabra. Huyó de la verdad. En el capítulo 14 de Lucas, hoy vamos a traer luz sobre algo que a veces nos han preguntado y estuvo tan mal explicado que la iglesia se ha apartado de las personas. Nos hemos apartado de las personas, hemos puesto el ministerio primero y después todo lo demás, ministerio entre comillas. Y lo voy a leer para que hoy vamos a traer luz y vamos a redimir tiempos, situaciones y circunstancias. Dice Lucas 14, 26. Si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es muy duro. Entonces hemos tenido personas que se recluían en un sistema religioso, en una burbuja, para no contaminarse con el resto. Pero el Señor lo que estaba diciendo, si alguno viene en pos de mí y no aborrece, la palabra aborrecer ahí es miseo. Y significa, si alguno viene en pos de mí y ama más que al Señor, a su padre, a su madre, a su mujer e hijo, a sus hermanos y hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo.
No está diciendo aborrece en el término de odiar y dejarlos tirados. Está diciendo no ama más al Señor que al resto. La creencia nos hizo aborrecernos, aborrecer personas. Acá el Señor, y también que ha hecho la mala creencia sobre esto, nos ha descalificado. Y el Señor acá no está hablando de descalificar. Habla que en el momento de presión, ¿por qué dice primero el amor a Dios? Porque es el único amor que va a echar fuera todo temor a perder. Entonces, en el momento de presión, Él está diciendo, si ustedes aman más a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y su propia vida, en el momento de la presión del discipulado, en el momento de que prevalezca yo por sobre sus creencias aprendidas, ustedes se van a correr por el miedo a perder algo. Sí, pero si su único foco de atención soy yo, dice el Señor, y a través de mí aman a todos los demás, ustedes nunca van a tener miedo a perder algo. Y en el momento de presión van a seguir siendo mis discípulos a pesar de lo que les acontezca. Amado, no es que Dios descarta, yo me autodescarto si amo más lo demás que a Dios. Dios no está haciendo una clasificación de gente que Él descarta. No dice no pueden ser de una manera descartable. Está diciendo no lo van a poder hacer. Porque las presiones se los van a llevar detrás del miedo a perder. Les estaba llevando libertad, nos está trayendo libertad. Y oramos para que esta palabra se haga firme en todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el miedo a perder va a hacer que yo deje de construir lo correcto, pero que no lo veo, para construir lo incorrecto, pero que veo. La creencia me va a generar un miedo a perder tal que yo voy a estar construyendo cosas que veo, pero que son incorrectas, en lugar de construir lo correcto, pero que no veo. Cuando construyo lo correcto, pero que no veo, todo el poder de la gracia está sobre eso. Todo el poder de la gracia está sobre eso. El problema es que lo que veo me da seguridad, porque lo que veo está basado en lo que creo. Y lo que creo es lo que me lleva a edificar según lo que creo. Por eso, amados, si yo logro ver a Cristo, voy a edificar Cristo. Siempre que Dios te pida y me pida algo, es porque nos está sacando de una posición menor. Cuando Dios te pide y me pide algo, nos está sacando de una posición de algo que me está gobernando a través del temor. Cuando yo no quiero soltar algo, es porque tengo miedo a perderlo. Dios nos saca de esa posición. Por eso yo tengo que estar atento. Si oyeres hoy su voz, a lo que me pide hoy, no a lo que me va a pedir mañana, y esto cancela el miedo al futuro, no a lo que me pidió ayer, porque esto cancela el miedo al pasado, sino a lo que me pide hoy. Y como hoy vivo en Cristo y Él es un eterno presente, en Cristo queda cancelado el miedo al presente. Si yo estoy siendo sometido por un temor, soy esclavo de ese temor. Todo lo que me somete me esclaviza. Si soy sometido a un temor, soy esclavo de ese temor. Quiero terminar leyendo una escritura que está en Romanos. Pablo le envía una carta a los romanos. En el capítulo 8, puntualmente, entre los versos 14 y 17, dice así, en la misma versión que leíamos recién: los que se dejan conducir
por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los que se dejan conducir? Esas personas que oyen hoy. En cuanto a ustedes, a nosotros, no han recibido un espíritu que los convierta en esclavos, de nuevo bajo el régimen del miedo. Han recibido un espíritu que los convierte en hijos y que nos permite exclamar Abba, que significa Padre. Cuando hay miedo, cuando hay temor, yo quiero darte una palabra de claridad. Cuando hay miedo, cuando hay temor, aunque yo por un lado diga que Dios es mi Padre, yo le estoy diciendo al objeto de mi temor, Padre. A lo que le temo es mi Padre. Por eso el Señor está diciendo acá clarito, el espíritu que nos fue dado nos permite exclamar Abba, que es Padre. Dice, no recibimos un espíritu que nos meta de nuevo bajo el régimen del miedo. Han recibido un espíritu que los convierte en hijos, y al ser hijos pueden exclamar Abba, y esto es Padre. Sácate toda creencia que dice lo contrario, que te esté gobernando en este momento. Y ese mismo espíritu, uniéndose al nuestro, da testimonio de que somos hijos de Dios, que es lo único que frena el testimonio de que somos hijos de Dios a nuestra alma, para que repose y le rinda solo culto y diga a una sola persona, Padre. ¿Qué es lo que frena? Las creencias. El problema no es el temor, el problema es la creencia que lo genera. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que ahora compartimos sus sufrimientos, ¿sí? El proceso en la tierra es por el cual somos participantes de los padecimientos de Cristo. Toda enfermedad, Él también la sufrió. Toda dolencia, Él también la sufrió. Todo sentimiento de soledad, de angustia, todo eso también vino contra Él. Pero mirá lo que dice. Si somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, y al compartir sus sufrimientos, ¿pero para qué compartimos sus sufrimientos? Para compartir también su gloria. Amado, su gloria es haber vencido en todo y por sobre todo. Y yo te declaro que vas a vencer sobre todo en el nombre del Señor, no porque sea una retórica o algo que vaya a pasar, sino porque ya pasó. Cuanto más sueltes creencias, más vas a tener el Espíritu funcionando en el lugar correcto, en tu alma, y diciéndote, no necesitas que nada te dé valor, porque Él ya te dio un valor. Y entonces vas a perder el principal miedo por el cual sostenemos las creencias, y es el miedo a perder. Quiero orar por vos, por la familia. Si tomaste notas, usa tus notas para orar. Si escuchaste la palabra y tenés la memoria, comenzá a orar ahí por tu familia, por vos mismo. Si estás solo, estás sola, somos familia, no te sientas solo, no te sientas sola. Perdé el miedo a creer que porque no tenés una familia de carne, que no tenés familia, amado, tenés una familia en el Espíritu, que es te está diciendo, podés decirle a Dios Padre, y sos su hijo, así que ya tenés padre, ya tenés familia. Quiero animarte a que puedas orar para que esto no sea una palabrita mía, sino que sea una verdad funcionando en vos, que derribe toda creencia. Si ahora vamos a orar, pero yo te voy a pedir que con el entendimiento de esta palabra puedas tomar una generosidad y puedas separarla. Ya van a aparecer los teléfonos para que vos te puedas comunicar y ver cómo hacernos llegar esa generosidad. Quienes están en Facebook quizás no tengan el teléfono ahí puesto en el epígrafe, pero en algún comentario va a aparecer el teléfono para que puedas
sumarte a esta edificación que estamos haciendo a través de la palabra, para que podamos extendernos. Te cuento que hemos podido suplir en algunos lugares donde la necesidad, por causa de lo que está ocurriendo, por causa de la pandemia, más que por causa de la pandemia, por causa de la cuarentena, las personas han tenido necesidades, hemos estado ahí y muchos de ustedes han sido parte, y yo mi intención es que todos sigamos siendo partícipes de eso, y en el teléfono te van a decir cómo, o en ese WhatsApp te van a decir cómo poder acompañarnos en esta participación, pero también partícipe en la generosidad. Amado, he visto con mis propios ojos el cumplimiento o la realización o hacerse efectiva la escritura, y hacerse palabra la escritura, palabra actualizada, cuando dice el que siembra generosamente cosecha generosamente. Lo he visto, he recibido un montón de personas donde había lugares en los cuales había necesidades alrededor. Las personas han sido quien ha sido ordenado en la finanza, ha acompañado el crecimiento y la extensión de la palabra. Amados, no solo no ha habido necesidad, sino que ha habido sobreabundancia. Esto lo he visto, lo he podido ver, lo he visto con mis propios ojos. Amado, amada, y con mis propios oídos lo he escuchado. Así que si querés ser participante de la generosidad, bueno, ahí vas a tener la manera de hacerlo, y al final de la charla vas a tener una placa, y quienes están en Facebook podés hacerlo por el teléfono o comunicarte a la bandeja de entrada y te diremos cómo hacerlo. No me quiero retrasar más, quiero orar, quiero que podamos ponernos de acuerdo bajo el gobierno de esta palabra. Señor, gracias por esta palabra, gracias por todos y cada uno de los que están ahí congregados en tu nombre, congregados bajo el gobierno de esta palabra. Señor, que esta palabra no solo sea de gobierno, sino que se extienda el gobierno a todos y cada uno de ellos. Señor, que esta palabra gubernamental se manifieste de una manera práctica y exacta en todos los que están escuchando esta palabra, y la escuchen cuando la escuchen. Señor, que toda creencia que se quiera posicionar o que esté posicionada por sobre la palabra sea derribada, Padre, sea derribada. Mostranos las creencias que hoy nos están trayendo el temor a perder, que nos están trayendo miedo, que nos están trayendo situaciones de angustia. Mostranos, Señor, mostranos, porque, amado, amada, detrás de toda angustia, detrás de todo miedo, hay una creencia arraigada. Y oramos para que la palabra nos muestre, que sea de diagnóstico, que sea clara, que sea eficaz, que de hecho la palabra lo es, pero que sea eficaz en nosotros, para que toda creencia sea derribada, todo obstáculo, todo velo que no nos permite, por causa de estas creencias, acceder al conocimiento pleno de Cristo, sea removido. Padre, mostranos lo endeble que son las creencias en las que estamos parados, y permitinos ver la potencia de tu palabra. Quizás muchos van a sentir que el piso se les mueve. Paz. Es el Señor que derribó la creencia y te sostiene en un piso no conocido. Protocolo para nuestra generosidad online. Amada familia de Dios, estamos ante días acelerados en todos los órdenes de nuestra vida, y lo mejor que nos puede pasar es ordenarnos y ser protocolares en todo, y en especial, oír cuidadosamente toda indicación que nos ayuda a preservar vida, y así poder caminar juntos, sin importar el lugar del mundo donde nos encontramos. Somos miles los que estamos unidos en las redes sociales, y creemos que si estamos atentos, pasaremos bien este tiempo de dificultad en el amor de Dios. Por esa razón, enviamos esta corta información para quienes han dispuesto en su corazón expresar generosidad a la Iglesia, y que a su vez no se vea afectada en sus recursos económicos en tiempos como los que estamos viviendo.
Para ello le solicitamos respetar todos los canales para expresar la generosidad y para notificar sobre la misma. En este corto video se adjuntará una placa con toda la información necesaria para quienes están en Argentina y en todo el mundo. El proceso sería el siguiente. En la placa adjunta podrá ver nuestro número de CBU. Ponemos a su disposición el recibo oficial correspondiente al depósito. Si se encuentra usted fuera de Argentina, escriba al siguiente teléfono, solicitando en el país donde vive la forma de hacer un depósito. Contamos también con cuenta en PayPal. Luego de haber escogido la forma, notificar por WhatsApp enviando una copia del depósito que realizó al número donde recibió la información. Introduzca su generosidad en un sobre y ciérrelo. Allí indique su nombre y el monto de su generosidad con la inscripción Nuestra Generosidad Online. Entregue su generosidad haciendo una cita con su pastor o discipulador. Comunicar al teléfono cómo hizo la misma y a quién se la entregó. Creemos que el avance de la Iglesia no se detendrá y caminaremos juntos sin impedimento.